Adelante. Muchas gracias. Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente en clase. Y pues estamos en la clase número 5, que la clase se titula Discipular, que estamos en la materia de plantación de nuevas iglesias. Pues primeramente vamos a darle gracias a Dios por este momento, por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta tarde nuevamente, Señor, en acción de gracias. Nuevamente, Señor, Padre, poniendo nuestras vidas delante de su presencia, mi Señor, porque usted es nuestro Dios, usted es nuestro Padre. A usted venimos en este tiempo, Señor, pidiendo dirección, pidiendo toda luz, toda verdad, Señor, para con nuestras vidas. Sabemos que usted está aquí y que usted toma el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de todas nuestras vidas. Hoy oramos por esta facultad, hoy oramos por esta enseñanza, por esta clase, que su Espíritu sea guiándonos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Pues damos gracias a Dios, hermanitos, por esta clase. También le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Claudio, que nos está apoyando para poder dar a conocer esta enseñanza. Pues bueno, vamos a empezar con nuestra primera diapositiva. Y donde estamos conociendo en esta materia de implantación de nuevas iglesias, los 5 pasos que debe haber en cuanto a una plantación, ¿sí? Y veíamos en clases pasadas que el primer paso es la oración. Y el orar, sabemos que orar es algo prioritario, es algo necesario, es lo número 1, porque dentro de la iglesia, de la nueva plantación de iglesias, este es un proyecto, es un plan del Señor que tiene que estar bien organizado, que tiene que estar bien coordinado, como nos lo dice en el libro de Efesios, donde nos está enseñando que la iglesia es un pueblo que tiene que darle gloria a un Dios santo, ¿sí? Al Señor que es santo y se tiene que manifestar en la iglesia. También veíamos que dentro de los pasos estaba el paso número 2, que es evangelizar, y donde sabemos que todo fundamento dentro de lo que es el verdadero evangelio es Jesucristo, porque sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entonces, la plantación de iglesias es una estrategia para llevar a cabo la expansión del reino de Dios. Entonces, ya tocamos 2 puntos bien importantes, que es la oración, y no es el orar nada más cotidianamente, sino orar con propósito, orar con puntos necesarios donde nosotros ya tenemos necesidades detectadas y puntos en los cuales nosotros tenemos que estar orando al Señor, tanto por la iglesia que se va a conformar, como el lugar y todo lo que esto conlleva. Y el evangelizar, hablamos que tenemos que evangelizar para que podamos tener nuevos miembros dentro de esa nueva iglesia. Es importante que nosotros pisemos el terreno, que oremos a los alrededores y que estemos pidiendo por las almas. Y no solamente por las almas, sino también tenemos que pedir quienes van a dirigir, ¿verdad? Entonces, dentro del evangelizar veíamos que tenemos que evangelizar de manera correcta, donde tenemos que llevar un evangelio completo, ¿sí? Y que nosotros como siervos de Cristo se tiene que notar el evangelio en nosotros, se tiene que notar que en nosotros vive Cristo para que también las almas vean el poder de Dios reflejado en nuestras vidas. Entonces, después de esos 2 pasos, que es orar y evangelizar, ahora vamos a entrar al tercer paso. Y el tercer paso es discipular, ¿sí? Vamos 3 pasos. Primero orar, segundo evangelizar y tercero discipular. Vamos con la siguiente diapositiva. Ya dentro de lo que es este tema, tenemos una encomienda. Y en esa encomienda viene esta parte del discipular, ¿sí? Donde en el libro de Mateo 28, 19, el Señor nos da una orden, ¿sí?
nos da una orden, se la dio a sus discípulos y nos las da a nosotros para que nosotros podamos cumplir esa encomienda que es la gran comisión, como dice la palabra de Dios, y la tenemos en Mateo 28:19, donde nos dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también en el versículo 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Dentro de esta encomienda, cuando el Señor nos dice que vayamos y hagamos discípulos, aquí primeramente tenemos que detectar que es Jesús el que está dando esa orden. ¿Y a quién se le está dando? A sus discípulos, a nosotros, ¿sí? Ahora, y aquí también nos da un antecedente en versículos anteriores, que esta encomienda la hace Jesús antes de ascender, ¿sí? Cuando él tenía que partir de la tierra, pero iba a dejar a su Espíritu Santo que esté con nosotros, pero nos da esa encomienda, donde a lo mejor físicamente él no está, pero sí está aquí, ¿verdad? Con nosotros porque nos guía. Dice que él está a la diestra intercediendo por nosotros. Entonces sí está con nosotros. Ahora, ¿a quién teníamos que discipular? Primero nos marca que tenemos que abarcar todo el territorio nacional, o sea, todas las naciones, todo el mundo, pero él nos va a ir dirigiendo y ahorita vamos a ir aterrizando de qué manera Él lo hizo para que nosotros también así lo hagamos, a quienes vamos a ir discipulando y cómo lo vamos a hacer. Aquí primero en este texto también nos marca que primero tienen que ser bautizados los nuevos creyentes y entonces van a ser afirmados también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El proceso de la expansión del reino o el propósito de este texto de que nosotros vayamos a ser discípulos es primero para salvación y de ahí para la expansión del reino. Esto es algo muy importante, ¿sí? Donde tú y yo estamos incluidos aquí. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es bien importante. ¿Cómo vamos a discipular? Cuando nosotros estamos ya en una plantación de nuevas iglesias, de una nueva iglesia, es bien importante que los creyentes que ahí ya se congregan haya un discipulado y siempre va a haber pues ese preguntar de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Tenemos que ver primero cómo está el panorama, con qué tipo de audiencia contamos, quiénes son nuestros hermanos de la iglesia, quiénes son los creyentes, cómo son, cuál es su conocimiento, en qué nivel se encuentran. Tenemos que conocer de alguna manera el panorama y empezar a preparar esto de lo que es el discipulado. Ahora, primeramente todo tiene que ser a la luz de la palabra de Dios, primeramente, porque es Dios mismo el que nos va a dirigir por medio de su palabra. Por eso es muy importante que nosotros partamos de la verdad, partamos del comienzo, partamos del inicio, ¿sí? En Juan 8:31 y 32, perdón, hermanos, antes de pasar ahí, dice el Salmo 119:103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿sí? Primeramente, nos da a conocer qué es la palabra del Señor a nosotros, ¿sí? Cuando dice cuán dulces son a mi paladar, quiere decir cuán agradables. Entonces, cuando nosotros vamos a discipular, primeramente la palabra de Dios la tenemos que tomar de esa manera, agradable, como algo que vamos a recibir y lo vamos a recibir con fe, lo vamos a recibir
con obediencia, lo vamos a recibir como algo que lo deseamos, que lo disfrutamos, que lo creemos, porque esta palabra nos dirigirá y afirmará nuestra fe y la fe de otros. También el Salmo 119, en el versículo 97, nos habla que nosotros tenemos que amar su palabra, porque dice, oh, cuánto amo yo tu ley, y que en todo el día mi meditación esté en ella, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante que cuando nosotros vamos a discipular, tenemos que tomar el fundamento que es la palabra de Dios. Tenemos que tener el estudio de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta las leyes, los estatutos, las ordenanzas, todo lo que conlleva la palabra de Dios para que nosotros podamos discipular como iglesia, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí, Jesús le decía a sus discípulos, en Juan 8, 31 al 32, dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y no solamente eso, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Cuán importante es que nosotros al discipular una nueva iglesia, siempre caminemos conforme a la verdad, pero a la verdad de Dios, a la verdad de Cristo. No podemos tomar otro camino. Acuérdense que el único camino que nos lleva a la salvación es Jesucristo. Y por ahí vamos a partir, ¿sí? A la luz de la palabra del Señor. Muy bien, pues pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a conocer quiénes hicieron esa encomienda. Acuérdense que aquí fue Jesús quien vino a la tierra y quien vino a cumplir el propósito de Dios. Vino a cumplir una vida ministerial. Y dentro de esa vida ministerial, Él tuvo que llamar a otros. Vamos a conocer aquí a quienes llamó. A gente que ya estaba preparada, a gente que ya era creyente, a gente que ya tenía años en el Evangelio, a gente que ya tenía años estudiando la palabra de Dios. ¿A qué tipo de gente? ¿Sí? Para que también nosotros nos identifiquemos y podamos hacer nuestra esta palabra que el Señor nos está llamando, ¿sí? Porque dice que a todo el que en Él cree, a todo el que Él cree, el que Él quiere, ¿sí? Entonces, ¿quiénes hicieron esta encomienda? Primeramente fue Jesús, y lo veíamos en la clase anterior, que al evangelizar Jesús nos mostró cómo hacerlo. Él fue el primero que dio a conocer el evangelio y nos dio las formas, nos dio las estrategias, nos dio, hay evidencias en los evangelios. Y ahorita vamos a seguir viendo que los evangelios dan a conocer narraciones explícitas de lo que los discípulos vivieron con Jesús, y no solamente vivieron, sino también ellos pudieron ser testigos de ese Jesús, de ese evangelizador, de esa verdad, de ese camino del que él habla. Muy bien. Sabemos que los que escogió Jesús fueron 12, ¿sí? 12, aunque vinieron muchos más a él, y también hubo algunos que también él llamó, pero más no le siguieron. Pero los que le siguieron, los que con él le anduvieron en ese ministerio, fueron 12. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde damos a conocer aquí quiénes fueron estos discípulos, ¿sí? Pedro, dice, Simón, hijo de Jonás, era un pescador de temperamento fuerte e impulsivo. Aquí nos está hablando de este apóstol Pedro, de quien tenía una forma de ser, a lo mejor como la tuya o como la mía, que a veces no podemos controlar nuestro carácter o nuestros impulsos. Una persona
o una personalidad con emociones, ¿sí? Y emociones fuertes. Pedro, fíjense, en su caminar, ya siendo discípulo, negó a Jesús 3 veces. Nosotros Jesús. Pero dice que luego Pedro tuvo un ministerio poderoso, ¿sí? Un ministerio donde miles de personas vinieron a Cristo. Y aparte de eso, dentro de su ministerio, él fue el autor de 2 cartas, o como se llaman, libros del Nuevo Testamento, primera y segunda de Pedro, ¿sí? Este es Pedro. Ahora vamos a ver quién es Andrés. Andrés, hijo de Jonás, hermano de Simón, pescador como su hermano. Fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Fíjense, aquí hay datos importantes acerca del quehacer de estos discípulos y tenían un oficio y era el ser pescadores, gente que se la pasa mucho tiempo en el mar, ya sea en la orilla, dentro del mar, pero en todo el contorno, contexto que es pues que son las islas, ¿no? Que es todo lo que es la costa, donde hay mar, donde hay calor, donde normalmente ellos están pues fuera de casa, pero fíjense dónde los encontró el Señor, ¿sí? Muy bien. Jacobo, que es Santiago, hijo de Zebedeo, era el hermano mayor del apóstol Juan y también ejercía el oficio de pescador. Aquí me llama la atención cómo Jesús involucra a nuestra familia, ¿sí? Porque muchas veces decimos, pero es que faltan los de mi familia, pero aquí el Señor toma en cuenta a la familia. Para cada uno tiene un ministerio y también el acompañamiento que nos toca llevar a veces como familia. A veces nos toca dirigir, ir al frente o a veces nos toca ir en acompañamiento. Todo ahora sí que dentro del ministerio está involucrado todos estos aspectos que nosotros a lo mejor no hemos considerado, no vemos tan pronto cuando vemos el ministerio, ¿verdad? Bien, Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, es conocido por su amistad con Jesús. Juan, el discípulo amado de Jesús. ¿A cuántos no nos gustaría ser ese discípulo amado de Jesús? Ese discípulo que tiene ese corazón, que se ha ganado el corazón de Jesús. Ay, eso es algo que nosotros tenemos que desear. También Juan es el autor de 5 libros del Nuevo Testamento y entre ellos están, pues, que son el primera, segunda y tercera de Juan. Bueno, primero está el Evangelio de Juan y de ahí vienen los tres libros de Juan y está el Apocalipsis, ¿sí? Muy bien. Felipe era de Bethsaida, tenía un gran deseo de compartir a Jesús con otros, tal como lo hizo con Natanael. Aquí hay aspectos importantes donde vemos también y conocemos el corazón de cada discípulo, la forma en la cual ellos sirvieron. Y aquí dice que Felipe tenía un gran deseo de compartir, ¿sí? Tenía esa pasión, tenía esas ganas de hacerlo. Bartolomé, quien es Natanael, amigo de Felipe, quien lo llevó a Jesús. Su nombre es Natanael, pero muchos lo conocían como Bartolomé, ¿sí? Muy bien. Y también tenemos aquí a Tomás, apodado Dídimo o el gemelo. Es recordado como el discípulo que dudó que otros hubieran visto a Jesús resucitado, ¿sí? Aspectos donde dan a conocer que como humanos también nos entran dudas muchas veces, porque a veces la duda empieza en nuestros pensamientos y es una lucha. ¿Será o no será? Dios se irá a manifestar, lo hará, no lo hará, realmente está conmigo, no está conmigo. Entonces aquí son aspectos que también ellos tuvieron como humanos, como los tenemos tú y yo. Mateo era publicano y recaudador de impuestos, algo que con esta labor él se ganó el rechazo de muchos, ¿sí? El manejo del dinero también
es algo delicado y aquí no los muestra, pero dice que, mas sin embargo, él decidió seguir a Jesús. Jacobo, hijo de Alfeo, se sabe muy poco sobre él, pero fue un discípulo que siguió a Jesús. Bien, Judas Tadeo, otro discípulo del cual se sabe muy poco, al parecer su padre se llamaba Santiago Jacobo, son cosas que vamos a ir nosotros descubriendo, conociendo por medio de las Sagradas Escrituras. Simón el Celote, su sobrenombre indica que había pertenecido a un grupo de judíos fanáticos nacionalistas. Fíjense, ¿de dónde sacó Jesús a los discípulos, cómo eran y cómo fue que el poder de Dios, quien trabajó en el corazón de cada uno de ellos para hacerlos sensibles, para creer y para amar y seguir a Jesús? Porque para seguir a Jesús tenemos primero que amar. El amor nos llevará a dar ese paso, el creer en Jesús. Muy bien. Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Tristemente, decidió ahorcarse al darse cuenta de su error. También podemos ver nosotros en nuestros tiempos que hay gente que traiciona a Jesús. Después de conocerle por años, a veces ministros, pastores, evangelistas, adoradores, que decidieron un día seguir a Jesús y que se vio su ministerio, que se vio el desarrollo de su ministerio. Muchos de ellos ya no se encuentran en el camino y muchos de ellos se perdieron. Entonces, aquí vemos un panorama amplio de lo que son los discípulos de Jesús. Características importantes para que tú y yo no nos quedemos con la duda. Señor, ¿es a mí a quien me llamaste? Yo puedo ser tu discípulo, yo puedo trabajar en el discipulado. Es el Señor el que nos capacita, es el Señor el que nos orienta y nos da las bases que son fundamentos, son principios, pero también esto viene a empujar el que nosotros podamos trabajar en la obra del Señor, ¿sí? Porque acuérdense que nosotros somos barro en sus manos y Él hace toda la obra. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Y ya dentro de esta diapositiva vamos a ver y vamos a seguir lo que el maestro hizo. Antes de eso, quiero dar a conocer que la palabra discípulo en hebreo es una palabra que es traducida, en el hebreo está como limud, y que su definición se refiere al proceso que una persona tiene al aprender y al ser enseñada. ¿Sí? Limud también tiene un doble significado donde es enseñar y aprender. Son dos cosas a la vez, ¿sí? Alguien que ha sido instruido hasta adquirir un discipulado. Alguien que es enseñado, pero a la vez a la hora de la práctica, él puede aprender juntamente con el maestro, ¿sí? También nosotros tenemos que saber que en griego esta palabra el significado lo tiene como una palabra que está como matetes, que significa que es un seguidor, alguien que se adjunta a alguien, ¿sí? Ya dentro del contexto cultural podemos también rescatar algunos puntos importantes que, por ejemplo, los griegos en la etapa del helenismo se usaban siempre a alguien como para que cada quien tuviera cierto aprendizaje para que ellos pudieran partir de una vida. Entonces, permítanme, por favor, en mi bolsa. Entonces, en el helenismo, por ejemplo, podemos conocer a un maestro como fue Sócrates, ya dentro de lo que es la historia, y que él fue discípulo de Pitágoras.
Podemos ver las enseñanzas que ellos iban obteniendo y cómo tenían ahí como cosas que se adherían a su persona, que tomaban del maestro, que eran situaciones que ellos seguían en relación a ejemplos que para ellos eran este tipo de personas. Y en la cultura judía, al igual, se puede ver que un discípulo en el siglo primero, por ejemplo, los jóvenes, los hombres, los niños, tenían el discipulado de sus padres. Un padre tenía que guiar a su hijo varón desde casa y enseñaba la Torá y todas las leyes eran señaladas para con los hijos y los hijos tenían que seguirlas al pie de la letra. A cierta edad, los hijos de los judíos pueden ellos decidir si continuar creciendo en lo que es, pues todo lo que esto deriva a lo que es la educación. Ellos pueden decidir seguir algún rabino. Ellos pueden escoger a un rabino, a un maestro. Para seguir este rabino, ellos lo siguen primeramente por su ejemplo, por su conocimiento, por quiénes son y cómo se han dado a demostrar. Entonces, estos jóvenes toman las decisiones para elegir a un rabino, hablando ya en el contexto cultural. Ahora, dentro de la Biblia nos habla que también los fariseos decían tener discípulos y ellos se daban a conocer que eran discípulos de Moisés. Y eso lo vemos en Juan 9:28 y se dan a conocer como discípulos de Moisés que siguen las leyes. También en la Biblia nos habla que Juan el Bautista, también antes de que viniera Jesús, él también tenía sus discípulos y eso lo vemos en Marcos 2:18. Y ahí vemos que estos discípulos que Juan el Bautista tenía, dice que practicaban un estilo de vida ascético, así como Juan el Bautista, donde de alguna manera ellos eran apartados, ellos no vivían de alguna manera como la vida en relación a sus pasiones o en relación a deseos carnales que ellos tuvieran. Ellos seguían la línea de su maestro, que en este caso era Juan el Bautista. Hay evidencias dentro de la Biblia de lo que es ser un discípulo, ¿sí? De lo que es ser un discípulo. Ahora bien, el apóstol Pablo también fue un judío, fue joven, fue judío, y él tuvo que salir de su hogar para poder ser enseñado. Y dice la palabra de Hechos 22:3, ahí nos habla que él estaba y que él había sido enseñado a los pies de Gamaliel. A mí me llama algo la atención y mucho en Hechos 5:34, donde nos habla la Biblia acerca de Gamaliel, de este hombre, Hechos 5:34, donde nos da a conocer características específicas de un maestro, ¿sí? Y esto a mí me trae pues todavía mayor peso, mayor responsabilidad en relación a cómo nosotros, al enseñar la palabra de Dios, nosotros no podemos llevar una vida como a la ligera en relación al estudio de la palabra de Dios. Dice Hechos 5:35, perdón, Hechos 5:34, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Bueno, aquí nos está dando características de este maestro y dice aquí que él fue doctor de la ley, ¿sí? No solamente era maestro, era doctor, o sea, tenía un doctorado, un estudio más profundo de lo que eran las leyes. Nosotros como discípulos que vamos a discipular a otras personas, porque hermanos, el estar aquí dentro de la facultad no quiere decir que nada más vamos a obtener conocimiento. Esta clase nos está enseñando que el Señor nos va a poner en lugares donde nosotros vamos a tener que enseñar. Y ya como maestros, nosotros
Así como habla aquí de que Gamaliel era un doctor en la ley, nosotros tenemos que tener todavía un estudio profundo de las escrituras, pero primero para obediencia, primero para mostrar quiénes somos como discípulos, porque primero un discípulo se da a conocer por los cambios que el Señor ya hizo en nosotros, porque al haber un arrepentimiento hay un cambio de mentalidad en nosotros, hay un cambio de vida, hay un cambio de estilo de vida y entonces en nosotros se va a ver reflejado y de esta manera hay evidencia que nosotros no solamente tenemos un conocimiento de la palabra, sino que vivimos una verdad conforme a la palabra, ¿sí? Bueno, y entonces aquí vemos evidencias de lo que es un discípulo. Ahora, siguiendo lo que hizo el maestro, el discípulo de discípulos, el maestro de maestros, que fue nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir viendo con citas bíblicas qué es lo que hizo Jesús al hacer discípulos, ¿sí? Jesús dice que oraba, y eso está en Lucas 6:12. Dice que Jesús oraba, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjense, el principio de los principios siempre va a ser orar. La comunión que debemos nosotros tener con el Padre, esa conexión donde seremos dirigidos, donde el motivo, el propósito de la oración es pedir la guianza, es pedir la orientación, es pedir la revelación que Dios da para hacer todas las cosas. Acuérdense que una plantación de iglesias, una nueva iglesia, es un nuevo proyecto de Dios, es un plan de Dios y quien va a dirigir ese plan es Dios. Acuérdense que veíamos también el texto donde dice en Salmos 27 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces primero tiene que venir la edificación, la orientación, el proyecto revelado de Dios para con nuestras vidas. Es por eso que Jesús mostró el primer paso para ser discípulos. Él dice que él fue y oró toda la noche. Nosotros tenemos que estar orando por esos discípulos y aún nosotros que estamos aquí en la facultad, tenemos que estar orando por eso, por esta área, donde en el discipulado el Señor tiene que poner a las personas que Él está escogiendo, personas que vamos a ir viendo, que con ese corazón decidido a seguir a Cristo, ¿sí? Muy bien. Ahora, Jesús también ante esto se mostró obediente al Padre y lo vamos a ver en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, donde decíamos que están narrando las verdades de Jesús que él habló, que él hizo y que ellos vieron al caminar con Jesús. En Juan 6:38 nos da esta escritura y nos habla y nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús está mostrando su obediencia. Hermanos, cuando el Señor nos dice, id y hacer discípulos, nosotros estamos mostrando una obediencia. Estamos haciendo lo que nos fue encomendado. Así como Jesús recibió, dice que Él fue mandado desde el cielo, Él vino a obedecer. Él vino a hacer la voluntad del que le envió, o sea, del Padre, no la voluntad de Jesús. Por eso Jesús, Él dijo también en su momento de agonía, Padre, haz que pase de mí esta copa, porque no ha de ser como sea mi voluntad, sino como la tuya. El Señor Jesús siempre mostró la voluntad del Padre, obediencia, ¿sí? Otro aspecto que hizo Jesús es que Él se dio a conocer. Dentro de lo que ya fue su ministerio, hubo evidencias del poder de Dios que había en Él, con señales y maravillas. En Lucas 5:4 nos da también a conocer cómo Él mostró a Jesús uno de muchas maravillas y milagros que el Señor hizo aquí en la tierra, y vemos que ahí con sus discípulos en cosas que ellos demostraron que humanamente sabían hacer,
pero también que humanamente se daban cuenta que hay cosas que son sobrenaturales y que no dependen de nosotros, sino dependen de la voluntad de Dios. En Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí vemos dos cosas importantes. Ellos tuvieron que ver una evidencia más del poder de Jesús, para que ellos también, al discipular a otros, pudieran tener esta experiencia de la importancia de la fe. Por eso dice aquí, mas en tu palabra echaré la red. O sea, yo creo tu palabra, quiso decir Simón Pedro. Yo creo lo que tú hablas y yo tengo la fe y en tu nombre, tu palabra, yo lo voy a hacer porque yo lo creo, ¿sí? Y entonces dice que hubo una gran cantidad de peces que hasta rompían la red, ¿sí? Era algo extraordinario. Anoche, ante una salida que tuvimos, de repente íbamos en nuestro vehículo y cuando quisimos continuar el camino, nuestro vehículo no prendía. Y pues como todo varón cuando lleva su vehículo, persona que lleva su vehículo, pues busca las formas de revisarlo y ver la forma de echarlo a andar. Y de verdad que mi esposo dilataba con otras personas que se acercaron a ayudarnos, dilataba ahí tratando de moverle, de pensar, de buscar, de descubrir cuál era la situación que pasaba por la cual el vehículo no prendía y cuando la batería estaba nueva y cuestiones como estas. Y pues entre tanto que se le buscó, no se logró prender el auto y pues se tuvo que llamar a un especialista. Y algo sorprendente que nos llamó la atención es que de verdad, nada más llegó el especialista, tomó las llaves, encendió el carro y prendió. Así es el Señor. Así es el Señor. Jesús es el maestro de maestros. Jesús es Dios. Y nosotros estamos en las manos de un Dios que todo le enseñó. Su enseñanza ministerial fue completa y fue con evidencias poderosas, sobrenaturales. Y ese mismo Cristo, en quien se dio a demostrar el poder, dice el Señor en el libro de Efesios, que Él mismo nos da a nosotros ese poder como el que tuvo Cristo, para que nosotros podamos ir a predicar, ir y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Muy bien, Jesús también llamó, ¿sí? Tuvo que llamar, tuvo que invitar, tuvo que hacer esa invitación. Y lo vamos a ver en Marcos 3:13, donde da a conocer la forma en la que Jesús escogió a sus discípulos. Acuérdense que primero tuvo que orar para escoger, para preguntar. Y entonces dice en 3:13 de Marcos, dice, ahí viene el título y dice elección de los 12 apóstoles y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Fíjense algo bien importante, el que obedecieron, que fueron obedientes, la acción correspondiente que le dieron a Jesús de manera inmediata. Dice, y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero, para que estuviesen con él. Primero, para que nosotros como discípulos que ya venimos al Señor podamos conocerle a él, podamos saber quién es, de dónde ahora el nuevo nacimiento que tenemos, de dónde lo tenemos, de dónde vamos a partir, quién es el que va a generar todo lo que nosotros vamos a producir para que
podamos hacer discípulos. Todo el cambio que el Señor va a hacer en nosotros, todo el renuevo que va a venir en nosotros, todo lo viejo que va a quitar y todo lo nuevo que va a poner para que nosotros podamos ser aptos a ese llamado, ¿sí? Y también lo tenemos en Lucas 6:13. También habla que Jesús invirtió tiempo para la enseñanza. Esto es bien importante. Mire, un discipulado no se va a dar en una clase, ni se va a dar en 2, 3, 20, 50. Un discipulado va a ser toda la vida. Seguir a Jesús, que es ser discípulo, un seguidor de Jesús, seguir a Jesús es toda la vida. Vamos a ser discipulados por el Señor. Toda la vida nos vamos a ver en esto, en el que estemos siendo discipulados, enseñando, hasta que se vea Cristo en nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor invirtió su tiempo para enseñar a sus discípulos. Era necesario que caminara con ellos en el terreno espiritual, en el campo, donde tenía que los mismos discípulos y que después los hizo apóstoles, tenían que aprender junto a los pies del maestro. ¿Sí? Así como la Biblia habla acerca de que Pablo aprendió a los pies de Gamaliel, los discípulos aprendieron a los pies del maestro, siguiendo sus huellas, viendo la forma en la cual, cómo él actuaba, cómo él amaba, cómo él no le importó muchas veces dejar de comer, no comía, él se iba, caminaba, pasaba de un territorio a otro, como Jesús no solamente lo hacía, involucraba tiempo en la enseñanza, no solamente involucraba tiempo compartiéndoles una experiencia, consolándolos, animándolos, no solamente invertía tiempo en esto, sino en la oración. Tenía que desvelarse, tenía que pasar horas orando, pidiendo por cada uno de estos discípulos. El Señor ha pedido por nosotros, el Señor ha tomado sus tiempos y todavía sigue intercediendo por nosotros para que nosotros vayamos, para que con nosotros al ir el poder del Señor se muestre en las vidas. Muy bien, y entonces dice que invirtió el tiempo en enseñanza y en Mateo 5:2 vemos cómo el Señor habla aquí la palabra del Señor, dice que Él abrió su boca cuando dio el sermón del monte, dice, dio sus bienaventuranzas, pero dice en el versículo 2 del 5, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿sí? El Señor tuvo que invertir tiempo en enseñanza y hay una infinidad de versículos donde nos habla y dice, ya es que el Señor Jesús les enseñaba y el Señor Jesús les predicaba y el Señor Jesús les decía, ¿sí? También otro punto es que los llevó al campo de la batalla, ¿sí? A la guerra espiritual, ahí donde siempre nos manda, a las familias, a las tierras, ¿sí? A los territorios. En Marcos 3:14 nos da a conocer de que Jesús nos lleva al campo en la vida ministerial, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, ¿sí? Y ahí dice que también les dio autoridad en el versículo 15 para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿sí? Los llevó al campo para que ejercieran lo que él hacía. Qué hermoso de verdad, qué hermoso que los discípulos que eligió Jesús cuando él estuvo en la tierra tuvieron esa experiencia juntamente con él, que no solamente quedaron asombrados de lo que él hacía, le conocieron tal y como él era y también recibieron esa unción sobre sus vidas. También Jesús, el Maestro, nos enseñó métodos que él utilizó. En Mateo 13:10 nos habla que él enseñó por medio de parábolas. Fue uno de los métodos que él enseñó para que sus discípulos aprendieran. Y ahí mismo da la revelación del por qué lo hizo.
dice como título, propósito de las parábolas. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, ¿sí? A veces habemos gente que es necesario que se nos dé como una explicación todavía más al nivel para poder ser entendidos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, que en el versículo 130, que la palabra de Dios es, dice, para el oído simple, para el entendimiento simple. Entonces, toda palabra que sale de la boca de Dios va a ser siempre revelada. Pero aquí nos muestra Jesús que también hay formas en las cuales nosotros tenemos que enseñar porque lo hizo. En Mateo 6:26 también nos habla de cómo el Señor enseñó para dar a conocer lo que Él quería, lo que Él decía. Y lo hacía por medio de ilustraciones. Dice aquí, mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, ilustraciones que nos hacen reconocer el poder de Dios, lo que el Señor hace, lo que el Señor muestra, lo que el Señor tiene para con nosotros. También dentro de esos métodos está Mateo 4:40, donde nos da a conocer también otra forma. Bien, anoté mal la cita. A ver si no es el libro de Marcos. Bien, esa cita está mal, se las voy a corregir, hermanos, la de Mateo 4:40, pero también otra forma, método que Jesús nos enseñó, nos habla aquí también, que ya lo habíamos leído, aquí donde está la cita bíblica de Mateo 5, donde da el sermón del monte, y él habla por medio de bienaventuranzas, ¿sí? Son formas en las cuales el Señor da a conocer cómo enseñar, ¿sí? Cómo enseñar. Ahora también, Jesús, aparte de que enseñó, que llevó al campo a los discípulos, que invirtió tiempo, que llamó, que demostró sus señales y que oró, que mostró su obediencia y otros aspectos abundantes que hay en relación a esto, también Jesús los encomendó al Padre. Y esto es bien importante. Esto para mí es de gran aprecio, de que el Señor Jesús, y lo narra el apóstol Juan en su en su capítulo 17, versículo 9, donde dice que Dios rogó al Padre por cada uno de ellos. Y dentro de esa oración, Jesús les decía, Señor, te ruego por estos que me diste, que Señor los guardes de todo mal. Fíjense, la petición que hizo Jesús, que los guardes de todo mal y que ellos sean santificados en tu verdad. Esa oración a mí de verdad que me ha conmovido tanto. Es una palabra que yo he tomado, una oración en la cual yo le doy gracias a Dios cada día, cada mañana, porque digo, Señor, no solamente hiciste una cosa, dos, tres encomiendas. Hiciste una infinidad de encomiendas y dentro de ellas todavía pediste por nosotros, porque Él conoce nuestras debilidades, porque Él conoce nuestras deficiencias. Es por eso que dentro de estas diapositivas donde se mostraba quiénes eran estos apóstoles, dan pequeñas características de personas con temperamento, de personas que negaron, de personas que en su momento también, ¿sí? Le dieron la espalda y le entregaron, ¿sí? Entonces,
Por eso el Señor oró por nosotros, oró por sus discípulos. Dice, guárdalos de todo mal. Guárdalos de caer en pecado. Guárdalos que se mezclen con el mundo. Guárdalos de que lleven otra palabra que no sea la verdad. Por eso decía, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Cuán importante es que nosotros entendamos estos escritos y los tomemos en cuenta que una vida de santificación para Cristo vale mucho. Una vida de santificación para Cristo es eso que nos va a llevar a estar a los pies de Cristo, para que mengüe toda carne, para que mengüe todo pensamiento que no viene de Dios, todo aquello que se equivoca, para no cometer tantos errores. El Señor quiere que nos parezcamos a Él, ¿sí? Por eso nos encomendó, y no solamente a nosotros, dice también en el versículo del capítulo 7, en el versículo 20, dice, y también ruego por todos aquellos que van a creer, ¿sí? O sea, cuando pasemos la estafeta, toda vez que se pasa una estafeta dentro de lo que ya es el discipulado, dice que Jesús oró ya por todos nosotros y está a la diestra intercediendo todavía por cada uno de nosotros, porque es necesario que nosotros tengamos esa cobertura, es necesario que nosotros estemos en las manos del Señor para ser guardados. Bien, y en Marcos 7:13 habla acerca de lo que es el envío, ¿sí? El envío que Jesús hace, y pues hay muchas citas en relación a este punto también, como en los demás puntos, donde dice que, que fueron enviados, creo que la cita anterior que les había dado de Mateo, donde el Señor Jesús envía a todos sus discípulos para que ellos hagan las cosas que habían sido encomendadas, así como lo dice en Marcos 28:19. Se lo dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él ya nos preparó. Él ya dejó un legado. Él ya nos enseñó el cómo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Y en esta siguiente diapositiva también damos a conocer lo que es un discípulo, ¿sí? Lo que es, hablando de ya en lo que el Señor nos ha delegado, nosotros tenemos que tener bien entendido, como nos dice Lucas 14:33, que un discípulo es un seguidor de Cristo, una persona que deja todo para seguir a Cristo. Tú y yo somos esos discípulos que cuando decimos dejar todo, sí, la Biblia nos habla y nos dice que dejando padre y madre, pero aquí está hablando dejando en primer lugar, ¿sí? Dejando en primer lugar. O sea, en primer lugar tenemos que tener como centro, como cabeza a Cristo. Si nosotros hemos tomado la decisión como creyentes de seguir a Cristo y seguir su camino, nosotros tenemos que estar a los pies de la cruz. Lucas 9:23 habla, dice, y les decía a todos, haciendo la invitación, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es apartarse totalmente para Él. Que nuestro corazón decida en todo momento, día, tarde, mañana, noche, seguir a Cristo y no volver atrás, ¿sí? Un discípulo es alguien que es enseñado con el propósito de ser con Cristo, ¿sí? Lucas 6:40. Vamos a ver lo que dice Lucas 6:40. Y Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que reconocer, que el maestro
de maestros es Jesucristo. El maestro de maestros es Jesucristo. Y nosotros, como discípulos, somos la evidencia del maestro de maestros. ¿Cuánto peso hay en nosotros? Y aparte de peso, ¿cuánta responsabilidad nos habla este versículo al discipular? Ojo aquí, hermanos. Ojo aquí. Porque dice, el discípulo no es superior a su maestro. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros tengamos esa escuela de enseñanza, de discipulado, dentro de una nueva iglesia o dentro de la iglesia que es Cristo, nosotros no podemos poner ni meter ni mezclar ningún otro fundamento, ningún otro tipo de estrategias, sino son las que marcó el Señor dentro de su ministerio. ¿Sí? Porque nosotros dice que nadie puede ser superior a su maestro. Está hablando aquí de Cristo. Él es la cabeza. Él es el maestro de maestros. Sí, vamos a hacer evidencia de quién fue ese gran maestro. ¿Sí? A mí me llamaba la atención cuando estudiaba esto de que los jóvenes escogían a un maestro. Dice que dentro de todos los rabinos, los judíos, buscan siempre a esa figura ejemplar. Nosotros tenemos al maestro de maestros. Ahora, ¿se verá en nosotros como discípulos esa figura? ¿Esa figura de maestro de maestros? O sea, ¿cuánto peso tiene esto de que nosotros podamos dar esos frutos de Cristo, de quien es Cristo? Y el siguiente punto donde dice un discípulo es quien verdaderamente está juntamente crucificado con Cristo. Pablo, en la carta a los Gálatas, da a conocer esta parte tan importante de que nosotros tenemos como hijos de Dios, como discípulos del Señor, ¿sí? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, aquí también, cuando el Señor de sus discípulos hace sus apóstoles, cuán importante es que ahora, en este tiempo, donde se da a conocer más esta doctrina de los apóstoles, Gálatas 2:20, con Cristo estén juntamente crucificados y que no viva la carne, sino Cristo vive en. O sea, nuestra forma de ser, nuestra forma de enseñanzas estamos dando y qué tipo de enseñanzas se están mezclando. A veces, muchas veces se usan mezclas o no se confronta al estudiante o al discípulo, a quien se está discipulando, sino que muchas veces se le permiten situaciones como, pues estás en un proceso, no pasa nada, cuando a veces pasa mucho, si nosotros no aplicamos las verdades del Señor. Cuán importante es que nosotros nos sometamos a esa verdad, que el Señor nos encomendó al Padre por nosotros, donde dijo, santifícalos, Señor, en tu verdad. Santifícalos. ¿Qué significa esto? Señor, que sean apartados para ti, o sea, guárdalos de todo mal, de todo error, guárdalos de toda doctrina falsa, santifícalos en ti, ¿sí? Santifícalos en tu verdad. Porque un discípulo, también como marca aquí, en un discípulo se va a ver el fruto de la santidad. Se va a ver el fruto de la santidad. Y primera de Pedro 3:15 habla, así como en los evangelios, habla acerca de que por sus frutos los conoceréis. Primera de Pedro 3:15 nos dice,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nos está hablando de una vida santificada para que nuestros corazones, dice, siempre estén preparados, ¿sí? Siempre estén preparados conforme a la palabra de verdad. Entonces, nosotros vamos a llevar siempre fruto, evidencia de la santidad en el Señor. Hubo muchos discípulos que se volvieron atrás y ya no anduvieron con él, y eso lo vamos a ver también en el Evangelio de según San Juan, en su capítulo 6, en su versículo 66. Juan 6:66. Nos da a conocer este dato importante para nosotros. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor no quiere que nosotros seamos como esas personas. El Señor quiere que nosotros seamos leales, leales, que tomemos la cruz y que la sigamos. Otro dato importante en Hechos 11:26 habla que en Antioquía fue el lugar donde por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, ¿sí? De ahí parte el qué es ser un cristiano. Entonces, aquí hay un significado más de lo que es discípulo. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, hermano. También, esto es algo bien importante. En una plantación de iglesias, cuando nosotros vemos esta parte, este paso número 3, que es el discipulado, es porque se tiene que ver ese crecimiento espiritual en esa iglesia. No solamente se discipula para tener nuevos congregantes, no solamente se discipula para conocimiento, se discipula para que realmente ejerzamos la carrera, para que realmente podamos caminar, para poder llevar la vida cristiana. La Biblia nos enseña que la vida cristiana va en constante crecimiento, ¿sí? Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en la familia de Dios. Y cuando esto ocurre, hay un propósito, y el propósito de Dios es que crezcamos, pero que maduremos en Cristo, ¿sí? Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros tenemos este crecimiento, ¿qué va a haber en nosotros? Dentro de nuestra vida, primero para que se dé este crecimiento, lo hemos dicho, lo primero, tenemos que tener comunión con el Señor. Tenemos que tener comunión con el Señor. Y dentro de esa comunión, híjole, ¿qué hay dentro de la comunión que tenemos nosotros en Cristo? ¿Sí? Dice Salmos 25:14. Vamos a leerlo rapidito. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Porque muchas veces, hermanos, flaqueamos, porque muchas veces no vemos la respuesta, porque muchas veces no nos sentimos íntegros en el camino. Dice esta palabra, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿sí? Fíjense, ¿cómo debe ser nuestra relación con el Señor? Para que dice, porque en ellos hace conocer su pacto. Fíjense cómo es que Dios respalda, cómo es que Dios nos respalda y cómo es que Dios contesta cuando hay una comunión íntima. Entonces nosotros dentro de ese crecimiento espiritual tenemos que pasar
pasar de cierta manera de orar, de ser esas personas que buscamos a Dios, a esas personas espirituales. Ya tenemos otro nivel, por decir así, ya tenemos otro tipo de acercamiento al Señor cuando oramos. Cuando oramos, nuestra oración ya no es normal. No es nada más a la hora que comemos, no es nada más cuando iniciamos la iglesia o en los tiempos de oración de la iglesia, sino que apartamos. Tenemos un aposento, tenemos un lugar secreto en casa. Hemos apartado un lugar para ir a orar al Padre, a tener esa comunión, no nada más por necesidad, no cuando hay necesidad. Necesidad, estoy hablando material o física, sino una necesidad espiritual. Es una necesidad, es un deleite, es un gozo, es una necesidad de alabar al Señor, de buscar su presencia. También dentro de ese crecimiento espiritual tiene que haber el amar su palabra. Lo decíamos ahorita en Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Tenemos que amar esa palabra y en nosotros tiene que haber esa actitud, Señor, cuánto amo tu ley, cuánta delicia hay a mi paladar con tu ley. También el andar en la verdad, como lo dice Juan 14:6. Y vamos a leerlo, Juan 14:6. Habla acerca de que tenemos que andar en el camino de la verdad. Nos habla Jesús, es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Tenemos que andar en ese caminar, y tenemos que andar en esa verdad, porque esa verdad es la vida. Caminar en obediencia al servicio de Dios, también nos dice Juan 14:23, dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, ¿sí? Vamos a caminar en esa forma de obediencia por amor al Señor. También dentro de nuestro crecimiento espiritual tiene que haber esa vida de adoradores, ¿sí? Esa vida de adoradores donde nosotros estamos adorando al Señor en todo tiempo, porque dice que Él tales adoradores busca, adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Dicen, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Un versículo antes dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores está buscando, busca que le adoren. Entonces, dentro del crecimiento espiritual se tiene que ver que nuestra vida es una vida de adoración. Hay una alabanza que dice que nosotros somos un adorador caminando, ¿sí? Caminando. Dentro de nuestro camino damos honra y gloria a Dios por medio de lo que hacemos. Nuestra vida adora al Señor. Viviendo en amor, primera de Juan 4:7, habla que nosotros tenemos que demostrar el amor a los otros, porque el 4:8 dice que Dios es amor, ¿sí? Y el que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El demostrar amor hacia los demás, el tener esa compasión, el tener esa paciencia, el tener ese amor a las almas, ¿sí? El tener ese amor, el de servir con amor, el servir con gozo. También que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no como para los hombres, no como para el pastor. Claro que también esto tiene que ser un fruto, ¿sí? De buenos discípulos, de buenos hijos, de hijos que honran también, no solamente que obedecen, sino también que dan honra. Primero al Padre y de ahí también a quienes nos han puesto como sus siervos, quienes nos dirigen en la iglesia también. Y lo vemos en Colosenses 3:23, donde dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué diferencia es el hacer las cosas
Ahora sí que por hacerlas y otras con ese sentimiento que nace del corazón, con ese servicio lleno, ¿sí? Ese servicio que es para Cristo. En la siguiente diapositiva también damos a conocer el que nosotros, dentro de lo que es el discipular en una nueva iglesia, nosotros tenemos que estar muy, pero muy atentos a la parábola, la enseñanza que nos da el Señor en la parábola del sembrador. Dentro de esta parábola, del sembrador, aquí el Señor nos está mostrando puntos bien importantes en los cuales nos está dando a conocer en qué tipo de tierra tiene que ser sembrada. La palabra tiene que ser discipulada a la persona. ¿En qué tipo de tierra? Por aquí nos da algunas razones donde fue sembrada la palabra. Pero el Señor lo que quiere que al discipular la gente sea afirmada. Ese es uno de los propósitos que hay, que la gente sea afirmada para que haya ese crecimiento espiritual y no solamente se quede en una persona, sino que vaya más ahí, se extienda, pero con verdades establecidas, verdades que son colocadas como esa roca que es Cristo, en un edificio sobre la roca, ¿sí? Pero en la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, nos habla, dice, aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en él a la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Fíjense la forma que el Señor estaba trabajando, el método que estaba usando. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Aquí estamos viendo la tierra, el tipo de tierra. Aquí dice que solamente la palabra, parte de la semilla que es la palabra, cayó en el camino, como que fue nada más. Algo que cayó y que se sembró ligeramente, y entonces dice que vinieron las aves del cielo. ¿Qué hicieron? Se la robaron, se la comieron. Y muchas veces cuando no hay un discipulado para afirmación, donde hay una afirmación, donde están las verdades de Cristo, cuando hay un buen cimiento, va a venir alguien y se va a robar esa palabra. Va a venir alguien y se la va a comer. Va a venir alguien y prontamente esa palabra que fue sembrada no va a tener fruto. Dice que otra parte cayó en pedregales, donde dice que había mucha tierra y sí brotó la semilla, pero ¿qué pasó con esta semilla? No tenía profundidad y fue más, digamos, el sol que vino y la quemó porque no tenía raíz, se secó. Así pasa también. Cuando nosotros sembramos, cuando tomamos a la ligera el discipular sin afirmar, esto se va a secar. Pronto se va a secar. No va a tener mayor raíz, no va a tener mayor cimiento, y de nada sirve que se haya estudiado o se haya enseñado. Por eso, qué importante es tomar tiempo, orar por esas personas y continuar orando para que en esas personas pues realmente nazca, haya ese nuevo nacimiento, un nacimiento con cimentación. Y dice que la otra parte también cayó entre espinos. Y cuando los espinos están cerca de una planta, yo no sé si ustedes han sido observadores, pero el espino crece más rápido y alto, que viene a opacar y a obstruir, como que empieza a empujar a la planta que va a dar fruto y no la deja crecer. Incluso hasta sus hojas se ven amarillentas, hasta sus hojas se ven pálidas, porque estos espinos no las dejan. Así hay mucha gente que viene a atacar a ese nuevo creyente, donde donde es plantada la semilla y no la deja crecer. Empieza a meter en ellos dudas, empiezan a meter otras cosas, otras ideologías, empiezan a meter mentira, empiezan a meter duda y vienen a opacar y vienen a tumbar esa semilla. Y dice que la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por 1.
al cual al 60 y también al 30 por 1. El Señor quiere levantar iglesias donde al discipular tenga que haber un afirmamiento, un afirmar de gente que no solamente en su momento va a recibir enseñanza, sino también en su caminar ellos verán hechos poderosos porque su fe fue afirmada, porque en ellos también cada uno está la unción poderosa del Señor para poder cumplir esta obra a la cual fuimos llamados. Entonces, hoy, en un tiempo, nosotros fuimos afirmados, seguimos siendo afirmados y seguiremos siendo afirmados. Somos discipulados, fuimos discipulados y seguimos siendo discipulados por Cristo y en la iglesia también. Así, una nueva plantación de iglesias, una nueva iglesia, tiene que haber un afirmar, tiene que haber un afirmar. ¿Cómo se afirmará esa iglesia? Cuando nosotros vayamos, cuando nosotros salgamos y entendamos que Dios nos da las herramientas. Y ya vimos que las herramientas, todo tiene que ser a la luz de la palabra del Señor y todo conforme a lo que hizo el Maestro de Maestros, Jesucristo. Jesucristo nos enseñó ese ministerio. Jesucristo fue el gran ejemplo de discipular. Y Él no solamente fue el ejemplo ni enseñó, sino dio evidencia y permitió entrar al campo a sus discípulos. Así el Señor, cuando nosotros vamos al campo, Él está con nosotros. Él está con nosotros porque Él es el que hace la obra para afirmar su iglesia. Entonces, dentro de la plantación, este es el tercer paso, afirmar, que es discipular, ¿sí? Discipular a otros. Muy bien, pues la tarea para esta materia, para esta clase, dentro de un diccionario bíblico van a buscar las siguientes palabras y van a dar a conocer lo que ustedes entienden por seguir, obedecer, ir, enseñar y venir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque amplio, señores, es este tema, Señor, y solamente tú nos ayudarás, Señor, a entender. Solamente, Señor, Espíritu Santo, tú guías y te muestras a nuestros corazones. Tú hablas a nuestro corazón y nos haces entender para no desviarnos el cómo. Señor, ciertamente cada iglesia, Señor, tú das las estrategias, Señor, para poder, Señor, implementar manuales para poder hacer enseñanza para los discípulos. Pero hoy en esta hora te pedimos que toda enseñanza no se salga del fundamento que eres tú. Que toda enseñanza, Señor, parta de tu palabra. Que cada lección, Señor, cada estudio bíblico parta de tu palabra. Hoy oramos por cada discípulo, hoy oramos por cada enseñanza, hoy oramos por todos aquellos que creen, por la fe de cada uno, Señor, porque sabemos, Señor, que el plantar una nueva iglesia es para expansión de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y que no solamente se quede en un propósito, que no solamente se quede en un querer, sino sea el hacer, Señor, como tú lo hiciste, que lo hagamos nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos, Señor, ante todo conocimiento, Señor. Padre, ayúdanos, danos tú el conocimiento, Señor, pero sobre todo también ayúdanos a poner por obra y en práctica tu palabra, tu verdad, Señor, que de día y de noche meditemos en cada uno, Señor, de los fundamentos de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta clase. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y en tus manos está toda la comunidad, Señor. Urim y Tumim. En el nombre de Jesús. Amén.